Sean todos bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios de los cielos, Señor grande y glorioso, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Declaramos un tiempo, Señor, donde tu Espíritu Santo es a través de nuestro espíritu, Señor. Pasa carbones encendidos por nuestros labios, quita palabras que no convengan. Pon, Señor, las que tú, Padre Santo, quieres conforme a tu propósito, Padre maravilloso. Señor, la revelación que fue sobre los hombres santos de Dios en el momento de la inspiración de las Sagradas Escrituras, sea en nuestro espíritu en esta mañana, Señor, y declaro que a través, Señor, de estas ondas, Señor, tú viertes de tu espíritu a tocar a cada espíritu que oye, ve, percibe este mensaje. Y declaro que es tu glorioso poder, Dios. Declaro que eres tú, maravilloso Rey, impregnando, Señor, dando crecimiento, despertando una iglesia, Señor, para los postreros tiempos. Tuya es la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Declaramos iluminado el entendimiento, amén, para comprender las preciosísimas palabras que Dios tiene para nuestras vidas, y declaro que somos hacedores de reino mediante estos mensajes edificantes para la gloria de Dios. Yo les voy a pedir que me estén acompañando en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6, en el nombre poderoso de Jesús. Y el tema de hoy, vigencia de la dispensación del misterio. Vigencia de la dispensación del misterio. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Oye bien, el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, con E mayúscula, que los gentiles, óyeme bien, 2 puntos, ahí viene el secreto revelado. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, oye bien, en Cristo Jesús, y también por medio del Evangelio. Glorioso Dios, seas tú sellando esto en nuestro espíritu y haciéndonos crecer conforme a tu propósito eterno por demás. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vigencia de la dispensación del misterio. Yo no sé a cuántos les fascina el cine de misterio. A mí me fascinan incluso unas series. Actualmente acá en mi nación pues están transmitiendo la serie Los Misterios de Laura. Me fascina. Un equipo policial indaga y siempre hay circunstancias allí ocultas en hechos policiales, y la mujer muy intuitiva, ciertamente las mujeres somos más intuitivas, ¿no? Está descrito, definido ya, y ella toma elementos y elementos hasta que descubre lo oculto, es decir, descubre el misterio. Cuando hablamos de vigencia, estamos refiriéndonos a que hasta el tiempo actual, hasta el presente, se observa ese detalle. Es decir, está activo en medio nuestro. Y cuando hablamos de misterio, nos referimos pues a una verdad que está reservada o oculta, lo cual dificulta su comprensión. Como te digo, esta mujer, ¿verdad?, va buscando elementos y los va trayendo a la luz hasta que el misterio es revelado ya. Deja de ser un conocimiento, una verdad oculta. Ahora bien, dice vigencia de la dispensación del misterio. ¿Qué? Hay una dispensación. ¿Qué es dispensación? Pues es un periodo de tiempo en el que Dios, en su perfecta soberanía, porque Él es soberano, es el verdadero soberano, administra a la humanidad mediante
revelaciones específicas a fin de cumplir su propósito en medio nuestro. Así tenemos que la humanidad desde el inicio en el huerto pues fue creado, y allí había lo que se llama la dispensación de la inocencia. Pasamos luego, después del Génesis 3 y la caída, a la dispensación de la conciencia. Le fue a conciencia, ¿verdad? Tenemos allí, por ejemplo, el tiempo de Caín, Abel, Nimrod incluso. Pasamos a la dispensación del gobierno humano, donde Noé tuvo un papel muy resaltante. Luego viene la promesa que fue hecha a Abraham, desde el periodo del tiempo de Abraham. Luego viene el periodo de la ley, desde el monte Sinaí, las tablas. Viene toda la historia hebrea, pero allí es después de la ley, es hasta el momento del Calvario, en donde nace la gracia, la dispensación de la gracia, la dispensación en la que nos encontramos actualmente. Y posteriormente, esto será hasta que la segunda venida, ahí termina la dispensación de la gracia, con la segunda venida de nuestro Señor, y es después de allí hasta el juicio del gran trono blanco, que es la última dispensación, la del reino. Pero yo quiero que ahondemos un poco en la dispensación de la gracia, la que vivimos hoy. Comenzó en el Calvario, cuando nuestro Dios, por su preciosa sangre, Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre, entregó su vida en el Calvario. Entregó, dice, su espíritu. Se rompió el velo hacia el lugar santísimo, como señal de entrar, de tener entrada, acceso a la intimidad de Dios. Y eso marcó y selló un inicio de un nuevo tiempo. Desde ahí Él se fue y nos dejó al Espíritu Santo. En Hechos 2:1 vemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, y comenzó lo que se llama un hecho que era misterioso para otras generaciones: la iglesia de Jesucristo. Allí en ese aposento alto, en Hechos 2:1, estaban reunidos juntos, unánimes, pero estaban en comunión, pero todos procuraban, estaban en la intimidad de Dios, y se desató el poder de Dios. Esto abrió el tiempo, la dispensación de la gracia, y la dispensación y la presencia en la tierra de ese paréntesis reservado y escondido a todas las generaciones, la iglesia de Jesucristo. Tenemos maravillosas cosas que no disfrutaron otras generaciones, como la presencia continua del Espíritu Santo para quien entra en ese lugar secreto, para quien entra en el lugar santísimo, la presencia misma de Dios. Aleluya. Son momentos únicos, la presencia, y es el verdadero lugar de un cristiano. Es en donde en verdad conseguimos lo que esta dispensación nos entrega, donde esta gracia tiene tanto que darnos, pero es solamente en el lugar secreto, en el abrigo de Jehová, donde encontramos todo lo que es ser iglesia o ser un verdadero hijo de Dios. Ahora bien, la palabra es también muy clara y explícita. Comenzó en el Calvario, comienza con esta unción del Espíritu Santo, pero no acaba la iglesia sino con el evento del arrebatamiento. ¿Cuántos saben que Cristo vuelve y que Cristo viene por su iglesia? Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Él dijo: yo me voy, prepararé lugar para vosotros. Mientras tanto, nosotros somos la iglesia de Jesucristo en la tierra. El mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Mientras tanto, nosotros somos los embajadores del cielo aquí en la tierra. Primero llegamos a la iglesia buscando sanidad, pero es luego en ese trato de Dios que nos va vistiendo, revistiendo, invistiendo de poder, nos entrega la armadura, como dice allá en Efesios 6:2. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Por eso nos tenemos que revestir de la armadura de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra, el escudo de la fe, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el calzado de apresto del Evangelio,
Y con todo eso nosotros vencer y mantenernos como verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, como la verdadera iglesia de Jesucristo. Dispensaciones, quiero decirte algo. Las dispensaciones, esos tiempos de la administración de Dios, tienen 3 eventos fundamentales. Siempre comienzan con una prueba, luego el fracaso de que la humanidad por sus medios no alcanza estas situaciones que demanda la vida, como termina luego en un juicio y luego una nueva revelación para una nueva ocasión de una nueva dispensación. Nosotros nos encontramos en la dispensación de la gracia en el tiempo de la iglesia, y la iglesia sigue vigente. Está vigente la dispensación del misterio, mi hermano. Esto que estudiamos hoy es el libro de Efesios, uno de los libros que me llama más la atención, uno de los libros que creo que más releo continuamente, porque de verdad me llena y es un libro equilibradísimo. Tiene 6 capítulos, de los cuales los 3 primeros proporcionan, ¿verdad?, doctrina, es decir, lo que Dios nos da, las bendiciones. De hecho, el versículo 1:3 dice, las bendiciones espirituales que Dios nos da en los lugares celestes. Allí está todo, dice. Y nos especifica a través de esos primeros 3 capítulos unas grandezas espirituales, riquezas espirituales, lo que Dios nos da. Y los segundos 3 capítulos y últimos hablan de lo que el hombre ha de dar, o sea, la vida práctica cristiana que debemos llevar tú y yo para hacer iglesia en esta tierra. Entiéndase, ser iglesia, no estar metido en una iglesia. Hay muchos metidos en una iglesia, pero es diferente quién es iglesia. Y hoy yo quiero que tú afines tu oído espiritual y que tú revises cuán eres iglesia, porque es vital que estemos revisando este tema en nuestro interior para nosotros mismos. Amén. Y seamos la verdadera iglesia que Dios viene a buscar. De hecho, te pido que me acompañes en la lectura del versículo 1 al 5, que perfectamente son parte de esta introducción, especificándolo. Número 1 dice, por esta causa yo, Pablo. El autor es Pablo, el apóstol dado a los gentiles, uno que no fue parte de esos 12, sino que por revelación misma de Cristo, allá en la calle de la derecha, camino en Damasco, pues tuvo un encuentro, una revelación por el Espíritu Santo con Cristo mismo, y fue llamado y luego comisionado para ir a los gentiles. Aquellos que no siendo gentiles somos todos aquellos que no somos específicamente de sangre judía, pero que por la gracia de Cristo, el que cree en Jesucristo será hecho hijo de Dios. Y fuimos injertados en ese tronco original, pueblo de Dios, los judíos. Y ahora dice Efesios 2, justamente, aquí más atrás en los versículos, del 14 al 16, que se derribó por Cristo esa pared que nos separaba, y de los 2 pueblos fuimos hechos un solo hombre para Dios. Ese es el misterio. Y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Se encontraba nada más y nada menos que en situación de privado de libertad. Es decir, se encontraba en arresto domiciliario en Roma. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos. Y en esas condiciones Pablo escribió a la iglesia, porque él sabía que él era iglesia. En donde sea, privado de libertad, él sabía que él era iglesia. Algunas personas ahorita, por la situación, déjame decirte, de estar en cuarentena por decisiones gubernamentales, ciertamente, pueden sentirse distantes del reino de los cielos. Yo te digo, no es causa. Pablo se encontraba en prisión y él allí tenía el Espíritu Santo vigente, estaba vigente la dispensación del misterio en su vida, tanto que escribió para fortalecer al pueblo de Cristo. Así que, pero la diferencia, buscaba en ese lugar secreto, independientemente de donde estuviera.
Dice que por esa causa Pablo estaba prisionero en Cristo Jesús por los gentiles. Y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En la dispensación, la administración de la gracia, Él es comisionado. Y dice el 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Abraham, David, amigo de Dios, un corazón amigo de Dios, no supo lo que era iglesia, no supo la bendición de tener al Espíritu Santo todos los días con Él. Tú y yo disfrutamos una bendición que ha sido reservada, hermosa y maravillosamente para nosotros. Dice que el misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, con E mayúscula, es decir, por el Espíritu Santo. Ahora, 2 puntos, dice, es decir, viene la revelación del misterio. La revelación del misterio se concreta en el versículo 6. Y es lo primero que yo quiero que anotes allí como primer punto de este mensaje. Declaración del misterio. Versículo 6 y 7 dice que los gentiles son coherederos, ni menos ni más. Coherederos, juntos con los herederos, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, participamos de esta gracia igual que nuestros hermanos, copartícipes de la promesa, eso sí, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y por qué medio? Por medio del Evangelio. Es decir, que hay un objeto, que los gentiles sean coherederos y participen de la promesa. Hay un fundamento y es en Cristo Jesús. Hay un medio y es el Evangelio. Y hay un instrumento y son los ministros, los servidores de Dios. Toda esta declaración del misterio es que la iglesia de Jesucristo es el gran misterio de los tiempos. Pero la iglesia de Jesucristo, y es el mensaje central que te vengo a traer en este día, es que la iglesia de Jesucristo está vigente. Está vigente porque la iglesia de Jesucristo eres tú y soy yo. Pero los que habitamos, como dice el Salmo 91:1, el que habita en lo secreto de Jehová. El que habita en el secreto de Jehová. Este salmo está muy popular, porque el versículo 3 dice que el 1 dice: el que habita en el secreto de Jehová morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré, dice el 2. Pero el 3 dice que me libra de la peste destructora. Y a propósito de la pandemia, todos claman por ese versículo. Pero ¿qué pasa? El que cumple el versículo 1, el que habita en el secreto de Jehová. No el que visita esporádicamente, no el que llega, hace oraciones tibias, oraciones rápidas, porque tiene que irse al empleo. Trabaja a las 6, párate a las 4. Pero dedica el tiempo al Señor, porque yo te aseguro que tú no pasas de un día para otro día sin apartar algún tiempo para sentarte a comer tu comida física para tu cuerpo. Entonces destina tiempo para comer para tu espíritu. Y habita en el lugar secreto, habita el secreto de Jehová, habita la intimidad de Jehová. Intimar desata lo extraordinario. Es en la intimidad de Dios en donde somos iglesia de Jesucristo. Quiero decirte que la iglesia sigue vigente. Es doloroso oír, pero es que cuando tú ves que alguien lo notas que no está en su tono espiritual y tú te acercas, lo abordas y la persona refiere: es que me hace falta. La iglesia
Se refieren es al templo. Me hace falta subir a la casa de Jehová, me hace falta el movimiento, íbamos, hacíamos, entregábamos comida, veíamos los niños, mirábamos la viuda, mirábamos... Eso no es iglesia, pueblo. Iglesia es el que habita al abrigo del Altísimo. Ahora bien, yo te quiero decir la finalidad, y este es el segundo punto que yo te pido que anotes allí. Finalidad de la iglesia. Está en el verso 10 y lo leemos de la siguiente manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Para eso vino la iglesia. Comienza el versículo, finalidad. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Cuando el griego dice, la palabra original griega, de lo que se traduce como multiforme sabiduría, se refiere a muchas cantidad y variadísimas calidad. Forma de colores. Es decir, que, y cuando hablamos de colores, hablamos de esas habilidades, dones, talentos, ministerios, o sea, de la sabiduría de Dios es mucha, es variada, es tanto que no puede habitar en un solo hombre, sino que toda la sabiduría es de Dios. Ahora, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros parte de eso y siembra en ti un don, un talento, ministerio, en otro don, y todos somos útiles para la obra del ministerio, para edificar iglesia aquí en la tierra. ¿Qué estás dando como iglesia del Señor? ¿Eres iglesia primero? ¿Estás en el lugar secreto? ¿O eres de los que piensan que como es orden gubernamental, incluso ministros diciendo hay que cerrar las iglesias? Hay informaciones de WhatsApp, de ministros, cabezas de instituciones que engloban a los ministros en una nación, diciendo que verdaderamente ahora sí hay que cerrar. Que yo sepa, dice que en la dispensación del misterio está vigente. Enseña la palabra de Dios que la dispensación del misterio comenzó en el Calvario, cuando Él entregó su Espíritu, y su Espíritu Santo ahora puede venir sobre nosotros, estar con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, pero que eso llega hasta que un día Él mismo viene por su iglesia. Porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Esto no se ha acabado hasta que haya arrebatamiento de la iglesia del Señor. Así que dice también la palabra en Mateo 16, cuando instituyó la iglesia, se lo decía a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, decía, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que no hay orden gubernamental que me detenga, porque la palabra de Dios me enseña que Cristo vive. ¿Cuántos dicen que Cristo vive? Y si Cristo vive, la palabra es muy clara y me enseña también en Mateo 16, 18, que si Cristo vive, yo vivo. Y si yo vivo, le alabo. Y si yo vivo, le adoro en su presencia. Y si yo adoro, la iglesia está abierta, la iglesia está viva. Entonces no la pueden cerrar. Si cerraran mis ojos, si cosieran mis labios, le alabo con mis manos. Y si no tuviese mano, le alabo con los pies, como dice el coro. Y si no tuviera pie, le alabo con mi alma. Y si no tuviera alma, es porque me fui con Él. ¿Cuál es el temor, pueblo? ¿Cuál es el temor si Dios te lo ha dicho? No puedes ser presa de temor, no te he dado espíritu de temor, sino espíritu de dominio propio. Es más, podemos ver en Juan 14, 19, la palabra dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, Cristo vive.
Y si Cristo vive, la iglesia vive. Y si la iglesia vive, yo vivo. Yo que soy iglesia vivo. No tengo por qué ser objeto de la opresión satánica, que siempre, en todo el tiempo, es la función de Satanás, oprimir la iglesia. Pero dice la palabra en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, la opresión satánica, que lo nuevo es que tenga una plataforma mundial. En este caso, en nuestro siglo, nos ha correspondido adversar una plataforma mundial contra la iglesia. Ha sido ahora, esa es la diferencia de este tiempo. Pero para algo Dios ya te ha capacitado hasta hoy. La diferencia es que hoy esa opresión tiene parte de la globalización, parte de lo que es el nuevo orden mundial, y que ahora es una sola idea a nivel mundial: cerrar la iglesia. Pero el que es iglesia sigue vivo, sigue en pie, sigue al abrigo del Altísimo, sigue en el lugar secreto que dijo Jeremías en su capítulo 23. ¿Quién conocerá el secreto de Jehová? ¿Tú lo conoces? Si tú lo conoces, tú lo vives, tú lo habitas, como dice el Salmo 91:1, entonces tú no lo extrañas. ¿Sabes por qué extrañas la iglesia? ¿Sabes por qué extrañas la iglesia ahora conforme a esas palabras? ¿Estás viviendo la iglesia cada día? Como Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y lo más tremendo es como dice el versículo 11 de la palabra que estudiamos hoy, Efesios 3. Su versículo 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La finalidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a través de ti y de mí. ¿Y a quién? A toda jerarquía satánica. Dios te hizo iglesia para luchar contra las adversidades de Satanás. Tú eres iglesia para estar en pie de lucha, en guerra espiritual. Confrontación de poderes es lo que es guerra espiritual. Y tú eres el poder que Dios dejó en la tierra para adversar las obras del diablo. Claro, teniendo al Espíritu Santo, que es el verdadero poder. Pero nosotros somos el instrumento para que ese poder pueda venir contra las obras de Satanás. Y no tienen arte ni parte en nosotros. Reprendo todo espíritu de venganza y todo espíritu que quiera estorbar la obra de Dios, mi vida personal, el ministerio, mi hogar, mi finanza, mi propiedad, nada. Y así tú debes levantarte con la autoridad que Cristo te ha dado. Pero para eso hay que conocer el secreto de Jehová. Para eso hay que vivir y habitar en la presencia de Jehová. Y eso no fue algo improvisado, eso fue un propósito eterno. Dice, conforme al propósito eterno. Dios ya, papá, lo había establecido desde antes de la fundación del mundo. Unir a 2 pueblos en uno. En el solo hombre, en un hombre, un solo hombre que responde a papá de los cielos. Ahora bien, yo quiero que sepas que para eso necesitas, y es el tercer punto, una condición indispensable para poder cumplir el propósito. Está en el versículo 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Óyeme bien, óyeme bien. Necesitas, para embestirte contra el enemigo y toda su jerarquía, ser revestidos, fortalecidos con poder. Con poder. No puedes venir débilmente, porque ahí está registrado en los Hechos. Cuando, queriendo imitar a Pablo, aquel se fue y tuvo que salir desgreñado y desnudo porque los demonios lo desvistieron. No, necesitas, dice el 16, para que usted, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. ¿Y por quién? Por el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo.
por el Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos. Esa es la condición sine qua non. Esa es la condición esencial que necesita uno que es cristiano, uno que vive en la iglesia, uno que sabe que la iglesia vive. La condición indispensable es ser fortalecidos en el hombre interior. Pero si te comes tus 3 comidas o tú buscas, sé que la situación en nuestro país ha cambiado. Ya no serán los platos de parrilla. Pero tú buscas alimentar tu cuerpo y tu espíritu y tu iglesia. Y necesita de estar fortalecido en el hombre interior para enfrentar todo lo que el enemigo quiere enviar como dardos. ¿Por qué instrumento? Por su Espíritu Santo. Romanos 8 lo habla. Y dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él mismo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo lo hace? Por un procedimiento sencillo, arraigándonos y cimentándonos. Arraigándonos, es decir, echando raíces en esto. Pero yo vivo cambiándome, porque como hoy el líder me dijo, pero como hoy el pastor me dijo, yo me mudo de PG, yo me mudo de célula, yo me mudo de iglesia, yo me mudo de... ¿De qué te vas a mudar si la iglesia eres tú? Si el trato que está procesando el Señor es tus características, tus condiciones, tu hombre interior. Por eso es que es lo más banal cambiarse de líder, de pastor. No, eso no tiene razón. Ni siquiera que cambie de marido, como le pasó a la samaritana, cambiando y cambiando de marido. No, y el que tienes tampoco es el tuyo. ¿Por qué? Cambiando, buscando ¿qué? No, busca dentro de ti, busca en el lugar secreto, transfórmate. Incluso cuando tú seas transformado, transformas todo el exterior. Arraigado, o sea, echando raíces es que se logra eso. Y cimentado, quien tiene buena raíz va a poder cimentarse, crecer, levantarse hasta lo que Dios tenga decidido. Y así, solamente así, comprender la plenitud de Dios. Este es el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo, el 17, por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, es decir, las 4 dimensiones. Esto no se entiende en el plano terrenal de ancho, alto y profundo, no. Tú agarras una página y escribes y son 2 planos, ancho y alto, ancho y largo. Tú ves las cosas en tercera dimensión, por eso se dice tercera dimensión, y tiene un alto, un ancho y una profundidad. En este caso, no sé, 1 centímetro o menos. No, para que vayas a la 4ª dimensión, la dimensión que está más allá de este plano, la dimensión que se escribe solamente con la fe en el Hijo de Dios. Ese es la que habita un verdadero cristiano. Yo quiero concluir en esta oportunidad diciéndote, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y porque Él vive, la iglesia vive, y porque la iglesia vive, yo vivo. Y no hay ninguna opresión de Satanás que tenga autoridad contra mí, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpió y me dio autoridad para ir contra ella. No hay ninguna plataforma nacional ni mundial que diga que yo me calle, me cierre, me minimice como iglesia del Señor que soy. Más bien Mateo 16, 18, cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, el Señor nos dice entonces, continúa iglesia. Continúa, yo estoy contigo, yo voy delante de ti, dice Jeremías, yo vengo pronto, dice Apocalipsis, adórame, dice la palabra, adórame en espíritu y en verdad. En Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo en esta dispensación no la veo acabada.
sino hasta que, como no, creo que somos la generación que viviremos el arrebatamiento. Porque es que no veo que casi nada falta. Te dije, las dispensaciones pasan por prueba. Ya estuvo en su tiempo que se probó. Las dispensaciones pasan luego por esa falla, ese conocerse que no le pudo responder a Dios. Hemos visto que por nosotros no podemos responderle a Dios. Y las disposiciones pasan un juicio. A nadie le creo que le sea difícil entender que la humanidad está pasando por un juicio. Ya a esta altura no. Cuando Dios lo profetizó, sí, la gente no lo creía. Ya no. Ya la gente sabe que vivimos un juicio. Entonces, ¿qué falta? Por la palabra de Dios, lo único que yo veo que falta es el pacto del anticristo con Israel. Que ya se sienten ambos y selle Israel y selle el anticristo diciendo paz. Yo quiero decirte en esta hora, si tú eres iglesia, primero quiero hablar a aquellos que no son iglesia aún. Porque si tú no has confesado que Jesucristo es el Señor, tu nombre aún no está escrito en el libro de la vida. Pero damos gracias a Dios por esta ocasión, porque hay oportunidad en que tú ahí donde estás mirando, tú le digas en esta hora, repite conmigo, Señor Jesucristo, gracias por esta ocasión, gracias por tu sangre preciosa, límpiame con tu sangre inmolada, límpiame de todos mis pecados, he pecado contra el cielo y contra ti, límpiame y lávame y seré más limpio que el cristal, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, y dame tu Santo Espíritu que me enseñe, me guíe a ser más como tú. Si has hecho esta oración en nuestros canales, en estos números que están aquí al final, en el correo, en el número, en este mismo canal de YouTube, tú puedes dejar tu comentario. Nosotros te abordaremos. Habla con esa persona que te está llevando a un grupo, a un PG, a una célula, a un dominical. Y si tú eres iglesia y de verdad te sentías desolado, sentías que ya no había la institución en la que tú tal vez creías, pero hoy te diste cuenta que tú eres la iglesia que el Señor quiere, yo te pido que cierres tus ojos en este momento y recibas impartición del Espíritu Santo y oye las palabras que te dice el Señor. Padre Dios, Jehová de los ejércitos, ministra sobre tu pueblo, Señor, el ser fortalecidos en el Espíritu. Dios, en esta hora yo declaro que el Espíritu Santo toca las vidas, fortalece, da iluminación del entendimiento para que comprendas que eres la iglesia del Señor, que la iglesia está en el lugar secreto de Jehová y que Él te ha fortalecido con sus armas para levantarte como el guerrero sólido contra las acechanzas del diablo, y que la iglesia vive y que la iglesia está vigente, y es el gran misterio que no se reveló ni al amigo de Dios sino a ti y a mí. Gracias, Señor, y toda la gloria y la honra pertenecen al Altísimo por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.